Jóvenes, buenos días. Hoy vamos a hablar ahora del Tahuantinsuyo. ¿Se acuerdan que la semana pasada hemos visto los incas, pero hemos visto, jóvenes, la primera etapa de los incas? Hemos dicho, jóvenes, que los incas surgen en el siglo XII, en el año 1100 después de Cristo, ¿no? Con Manco Cápac, jóvenes, que va a liderar esto. Luego hemos visto, jóvenes, que recién pasan a la etapa de máxima expansión cuando vencen a un pueblo guerrero, jóvenes. ¿Cómo se llamó ese pueblo guerrero? Los chancas. Vencen a los chancas, jóvenes, y comienza la fase de expansión. Entonces, según John Rowe, ¿qué categoría se le debe poner a los incas cuando comienza su fase de expansión? O sea, son culturas grandes. Se les llama, jóvenes, horizonte. ¿Y en qué horizonte se encontraron los incas en su etapa de expansión? En el horizonte tardío. Antes de eso, jóvenes, los incas eran una pequeña etnia que va a pasar de una macroetnia a una confederación, a una alianza entre otras etnias. Eso, jóvenes, va a durar, jóvenes, antes de que venzan a los chancas. A ese periodo se le conoce, según John Rowe, como el intermedio tardío. La primera etapa de los incas, jóvenes, como hemos visto la semana pasada, está durante el intermedio tardío. Lo que vamos a ver hoy día y en las clases adelante, ya, jóvenes, cuando este poderío se consolida y se convierte en una gran civilización con unas grandes complejidades, ¿no? En su organización política, social, económica y religiosa, que vamos a ver en las siguientes clases. Entonces, jóvenes, eso debemos de entender desde ahora. El Tahuantinsuyo, jóvenes, esa es su fase de expansión imperial, ¿ya? Cuando los jóvenes abarcan, jóvenes, casi toda la cordillera de los Andes, abarcan aproximadamente, como te dije, 6 países actuales, siendo el punto de centro, ¿quién, jóvenes? El Cusco. Por eso se dice, jóvenes, que los incas peruanos, ¿no? Nos decían los europeos. ¿Por qué? Porque, pero no todo el Tahuantinsuyo era de la región del territorio peruano, sino habían otros países como Ecuador, Colombia, Argentina, Chile, Bolivia y Perú, jóvenes. 6 países que conformaban el Tahuantinsuyo, siendo el principal el nuestro, porque se encontraba en la capital. En la capital del Tahuantinsuyo era el Cusco, jóvenes. ¿Y por qué, jóvenes, tú me vas a decir, profesor? ¿Y por qué le decían al Cusco ombligo del mundo? Le decían ombligo del mundo, jóvenes, porque todos los Capac Ñan indicaban hacia el Cusco. Tú me dirás, profesor, ¿y qué son los Capac Ñan? Los Capac Ñan, jóvenes, eran caminos para donde se trasladaban. Ya, eran caminos imperiales. Aquí se le va a llamar caminos del Inca. Ya, jóvenes. Estos caminos, jóvenes, servían para movilizar el ejército, movilizarse el Inca o los informantes del Inca, que eran los chasquis, y conectaban a varias regiones, siendo su principal el Cusco, jóvenes. Entonces, jóvenes, ya sabemos el Tahuantinsuyo, pero ¿cuándo surge el Tahuantinsuyo? ¿Cuándo fue creado, jóvenes? Fue creado a partir del año de 1438. ¿Qué siglo es? Siglo XV. ¿Cuándo, jóvenes, se produce, jóvenes? No, la batalla de Yaguarpampa. Le preguntan, ¿cómo se llama la batalla donde los incas vencieron a los chancas? Yo te dije la semana pasada, ¿no? La batalla de Yaguarpampa. ¿Por qué, jóvenes? ¿Qué significa Yaguar? Te dije. Yaguar significa sangre. Pampa es una palabra quechua, que significa llanura, ¿no? En castellano. La pampa de la sangre, jóvenes. Donde los incas van a vencer a los chancas. ¿Al mando de quién, jóvenes? Tú vas a decir, profesor, al mando de Pachacute, pero yo te digo, jóvenes, que no lo tienes que llamar Pachacute, tienes que llamarlo según su nombre, su nombre original. Él se hizo llamar Pachacute después de vencer a los chancas. Tú me vas a decir, jóvenes, Cusi Yupanqui, ¿ya? Me vas a decir Cusi Yupanqui. Él va a tomar posteriormente el nombre de Pachacute, como, que significa el transformador del mundo.
del mundo andino, ¿no? Y por eso le dicen el ombligo del mundo andino, el Cusco. Ahora, pues, ¿cuándo acaba el Tahuantinsuyo? En el año de 1532. Si te das cuenta, jóvenes, no dura ni 100 años el imperio inca. Otros dicen el imperio inca, pero es muy poco tiempo para que sea un imperio. No como el romano, que duraron más de 1000 años. En cambio, aquí, jóvenes, solo estaba en su fase de expansión, ¿no? Por eso María Rotorowski no usa el término el imperio inca, sino usa el Tahuantinsuyo, para referirse a la fase de expansión que estaban los incas. Entonces, ¿qué produce en 1532? Se produce, jóvenes, la captura del Inca Atahualpa. La captura del Inca Atahualpa, ¿no? En 16 de noviembre de 1532, a mano de Francisco Pizarro, ¿no? No sé si se acuerdan esta captura, jóvenes, que provocó la caída de un gran imperio, que fueron los incas, jóvenes. Posteriormente ya te daré todos los datos sobre la captura del Inca Atahualpa. Por el momento, jóvenes, debes de conocer esto. Entonces, ¿en qué periodo, jóvenes, se desarrollaron los incas? Si te preguntan, jóvenes, vamos a poner en el horizonte tardío, ¿ya? Horizontes son culturas panandinas, culturas grandes que abarcan toda la totalidad del área. Y según John Rowe, los incas se abarcaron en esa zona. ¿De jóvenes? Los incas abarcaron casi toda esa zona. Ya hay que entender ese punto. Entonces, jóvenes, vayamos etimológicamente. ¿Qué significa Tahuantinsuyo? Tahuantinsuyo, jóvenes, es una palabra quechua, viene del quechua Tahua, que significa 4, y suyo, que significa regiones. Y el entin es un sufijo de unión de palabras. Tahua suyo no puede decir, no Tahuantin suyo, jóvenes, es una unión. El entin es una unión quechua, une palabras, ¿ya? Entonces, jóvenes, Tahuantinsuyo. Y jóvenes, este es el Tahuantinsuyo, pero no piensen que es una carita triste, solo que le he abreviado el Tahuantinsuyo. ¿Ya? Entonces, ¿qué significaría, jóvenes? Las 4 regiones del Sol, si te preguntan, ¿no? O del Inti. Las 4 regiones del Inti, ¿no? Su ubicación, jóvenes, ¿dónde se ubicó el Tahuantinsuyo? Pero antes de eso, jóvenes, ¿cuáles eran las 4 regiones del Sol? Aquí vamos 1, 2, 3 y 4. Pongamos aquí, la primera se llamaba Collasuyo. La 2 se llamaba el Contisuyo. La 3, jóvenes, se llama el Chinchay, el Chinchaysuyo. Y el cuarto se le conoce como el Antisuyo, jóvenes. Si te das cuenta, yo te pregunto, ¿cuál es el suyo más grande? Y tú me vas a decir que el suyo más grande es el número 1, es el Colla suyo. El suyo más pequeño es el Conti suyo. Y el suyo, que es en segundo lugar grande, el Chinchay suyo. Y el otro pequeño, el Anti suyo. 2 suyos grandes y 2 suyos pequeños. ¿Ya? Vas a entenderlo así. Aquí, jóvenes, también podemos demarcarlo geográficamente, ¿no? Geográficamente, jóvenes, ¿no? Geográficamente, ¿no? Según tus puntos cardinales, este es el norte, este es el sur, este es el oeste y este es el este. Entonces yo te pregunto, ¿qué suyo se encuentra al oeste? Tú me vas a decir el número 3, el Chinchay suyo. ¿Y qué suyo se encuentra al norte? Al norte se encuentra el 4, el Anti suyo. ¿Y qué suyo se encuentra al sur? El 2, el Conti suyo. ¿Y cuál se encuentra al este? El 1, el Colla
suyo. Te van a preguntar así, jóvenes, ¿quiénes son los suyos de arriba? ¿No? Siempre te van a preguntar, ¿suyos de arriba? Estos dos. ¿Suyos de abajo? Estos dos. Entonces, bueno, hay que saber también eso. Te van a preguntar Uri Cusco, Hanan Cusco. ¿Ya? Hanan Uri. Entonces, bueno, eso es una manera, jóvenes, de conocer el, el tamaño suyo, ¿no? Estos son los dos suyos que están arriba. Entonces, jóvenes, sin más, vamos a decirte, jóvenes, que los incas también tenían una religión panteísta. ¿Y qué es panteísta? Porque adoran a los elementos de la naturaleza, adoran a la mapacha, a la luna, a la quilla, a los animales, todos los animales sagrados, porque adoran a todos los elementos de la naturaleza. Por eso dice que eran panteístas. Eran politeístas porque adoraban a varios dioses, pero adoraban a los elementos de la naturaleza. Por eso cada suyo va a tener una representación de un animal. Si te preguntan, ¿ya? Cada suyo va a representar un animal. Por consiguiente, jóvenes, el colla suyo le tocará qué animal.